Por favor, no me quites la ropa, rogó la chica Comanche. Pero el vaquero lo hizo, y eso lo destrozó. Antes de sumergirnos. Si quieres adentrarte en la historia, no olvides darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde donde le estás viendo. El invierno de 1882. Había sido más frío que en la mayoría del país laño. El terreno era llano y abierto, salpicado de robles y bajos barrancos donde el agua se acumulaba tras las últimas tormentas. Al anochecer, el aguanieve caía en agujas afiladas. Impulsado por el viento del norte, Cole Merrick cabalgaba sobre la cerca, con la bufanda alta y el sombrero calado. He estado afuera desde la primera luz, reparando frenos en un alambre, revisando postes que se inclinaron demasiado con el tiempo y marcando dónde el ganado podría deambular si no se le aplica un parche. Trabajos como este llenaban los días, constantes, interminable y a salvo del polo de la memoria. Cole tenía 38 años, era delgado y tranquilo. En una época había conducido por largos senderos para ganado hacia el norte, pero dejó esa vida atrás después de que su esposa y su hijo pequeño murieran de fiebre. 3 inviernos atrás. Las conversaciones en el pueblo, las miradas de lástima, habían sido peores que el silencio de una cabaña vacía. Él se alejó más, tomó trabajo de línea y mantuvo la cabeza baja. Ahora su vida era vallas, alimento y largos paseos con solo su alcalde como compañía. A la luz. Se atenuó. Guió al caballo hacia un barranco inundado. El agua brillaba oscura entre las orillas. Fue entonces cuando vio una figura desplomada contra la orilla, medio oculta por la maleza rígida por el hielo. Su mano. Primero fue al rifle. Era un hábito, pero luego vio la verdad. Una mujer que él desmontó rápidamente, con las botas hundiéndose en un lodo que le succionaba los talones. Era joven, tal vez 20 y tantos, vestida con piel de ciervo rasgada y empapada. El fleco se aferraba a sus piernas, y sus costillas estaban oscuras por la sangre de un disparo de bala. Su piel era de tono bronce, su cabello largo y negro, una trenza suelta en él. Arrodillándose, Cole puso su mano cerca de su garganta y sintió el pulso débil. Viva, sus párpados parpadearon, y de repente sus ojos se abrieron, agudos, oscuros, y llena de miedo. Jadeó y se aferró con fuerza al frente de su vestido, susurrando en un inglés mal hablado a través de castañeteo de dientes. Por favor, no me quites la ropa. Por un momento, Cole simplemente la miró. Sintió su miedo como un peso. Recordó la mano de su esposa, apretándole una manta con fiebre. La impotencia de no poder detener lo que se avecinaba. Apretó la mandíbula. No lo haré, dijo claramente, en voz baja. Justo lo necesario para detener la hemorragia. Se quitó el abrigo y se lo puso con cuidado. Ella se quedó mirando. Lo miró con fuerza, como si esperara una trampa, y luego asintió levemente. Solo entonces sacó el cuchillo de una funda. Cortó la costura rota, sin exceder la tela dañada. Con la mirada fija en él. Trabajo, y no su cuerpo. Arrancó tiras de su propia camisa, vendó la herida y sacó la manta de lana de su silla de montar para envolverla. Su cuerpo se desplomó contra él. Estaba medio consciente de nuevo, la piel caliente a pesar de la frío. La levantó con cuidado en sus brazos, montó con ella cruzada sobre su pecho y giró el caballo hacia él. Cabaña de línea. La cabaña se encontraba a 2 millas de distancia bajo un grupo de robles, solo una habitación, pero con una estufa y un refugio contra el viento. Empujó la puerta con el hombro, la llevó adentro y la acostó. La tendió en la cama de cuerda contra la pared. Ella se movió, gimiendo, y él le habló en voz baja: «Estás a salvo aquí. Arreglaré al fuego». La cabaña olía a ceniza fría y madera cruda. Se arrodilló junto a la estufa, apilando yesca, y avivó la llama hasta que el calor se extendió. Puso una olla a derretir nieve, luego colocó una tetera y tiras de tela para hervir. Mantuvo el sombrero puesto todo el tiempo. Su cuerpo se giró ligeramente. Cuando revisó el vendaje de nuevo, luchó por mantener los ojos abiertos. «Más tela limpia», dijo, sosteniendo una tira, para que ella pudiera ver. «Lista». Apretó la mandíbula, pero asintió una vez. Él limpió y volvió a vendar la herida lentamente, con cuidado. Cuando le ofreció Ladum, ella negó con la cabeza con fuerza. Él no presionó. Durante la noche, la tormenta sacudió las grietas,
los sueños golpeando contra el techo. Cole estaba sentado en un silla, inclinada hacia la puerta. Rifle se inclinó cerca, el fuego crepitaba detrás. Él le controlaba la fiebre cada hora y le daba agua en los labios con una cuchara cuando le susurró y la cubrió de nuevo cuando ella se movió de dolor. Estudió sus manos más que su rostro, la lenta nudos, la forma en que colocaba las herramientas sobre la mesa, el cuidado en cada movimiento. Era una firmeza que podía medir, y firmeza era lo que necesitaba. Los pensamientos del Doc Cole eran una piedra de afilar. Girondeau. No sabía nada de quién era ella, solo que era Comanche, herida y miedo. Ayudarla podría traer problemas. Los hombres a menudo venían a cazar cuando pensaban. Una mujer se les había escapado. Pero dejarla nunca había sido una opción. Se dijo a sí mismo que solo la estaba reteniendo. Viva hasta el duelo, hasta que fue lo suficientemente fuerte para elegir su camino. Aún así, mientras las horas transcurrían y el viento sacudía las paredes, él permaneció cerca, vigilándola como el acto mismo. Significaba algo más blanco amanecer. La fiebre alivió su respiración más estable. Ella se despertó con el sonido de su cuchillo sobre la leña y el olor a harina de maíz cocinándose. Se mantuvo de espaldas. Levantó su abrigo como pantalla para que ella pudiera ajustar la manta sin vergüenza. No miró hasta que ella gritó en voz baja. Buscando agua. Ella lo estudió desde el otro lado de la cabina, luego buscó con la mirada. Ayoka, Ela. Dijo, nombrándose con voz aún áspera. Cole Merrick, respondió simplemente. Nada más. El silencio que siguió no fue vacío. Fue el comienzo de una extraña y frágil tregua. 2 personas, varados en invierno, esperando a ver si la cabaña podía albergar a más de uno. La cabaña aún estaba envuelta en el gris. Luz de la mañana temprano cuando Cole puso los tazones de gachas de harina de maíz en la mesa. La estufa emitió un rugido bajo, impulsando el calor contra las ventanas heladas. Aoka se sentó en el borde de la cama, todavía pálida, con la manta apretada sobre los hombros. Sí. Sus ojos seguían cada movimiento que hacía, no por miedo ahora, sino porque le estaba midiendo, esperando ver qué tipo de movimiento hacía. Del hombre la había acogido. Cole le apartó la silla sin decir palabra. Ella dudó, luego se levantó lentamente, con las piernas Tembloroso. Se inclinó hacia adelante por instinto para estabilizarla, pero se detuvo en seco, con las manos flotando cerca de sus brazos. Ella lo miró una vez, luego permitió que la agarrara. Sentía la piel demasiado caliente, pero su postura se mantuvo firme después de respirar. La soltó en cuanto recuperó el equilibrio, retrocediendo con un leve asentimiento. Comieron. Sin prisa. Notó lo cuidadosa que era, levantando la cuchara como si no hubiera comido en días. Sabía que. Pregunta que el silencio llevaba consigo. ¿Por qué estaba allí sola con una herida de bala? Él no preguntó nada al respecto. Aún así, su mente seguía dándole vueltas. Había visto una señal a lo largo de la cresta la semana pasada. 3 jinetes que no eran de por aquí. Si fueron ellos quienes la dejaron sangrando, podrían regresar. Después del desayuno, se ocupó con las tareas del hogar. El cubo de agua estaba abajo, así que se puso el abrigo y salió, llenándolo de nieve para derretirla. Su mente trabajaba a un ritmo constante de tareas. Mantenerla con vida. Evitar los problemas. No la presiones. Dentro, ella había tirado de su abrigo al otro lado de la habitación y lo había levantado como una cortina mientras se enderezaba. Su vestido roto debajo. Cuando regresó, fingió no darse cuenta, puso el cubo en la estufa y, revolviendo la olla con el dorso de su cuchillo. La voz de Ayoka rompió el silencio. ¿Por qué vives aquí? Sus palabras fueron cuidadoso, con acento, pero firme. Dudó antes de responder. Trabajo de cercado. La empresa ganadera me paga por montar la línea. La cabaña es parte del trato. No mencionó la tumba en la colina que había dejado atrás en la ciudad, o como el silencio era más fácil que escuchar la compasión. Ella asintió como si la breve respuesta le dijera: suficiente. Volvió la mirada a su regazo, apretando los dedos alrededor de la costura rota de su vestido. Tras una larga pausa, ella volvió a hablar. Los hombres me dispararon. ¿Quieres llevarme? Corrí. Su mirada se alzó para encontrarse con Su voz plana inquebrantable. Vuelven. Cole sintió las palabras como un peso. Presionando. No lo demostró,
Solo asintió lentamente. Vi huellas ayer. 3 jinetes. Se acercó a la mesa, revisó el Winchester y comenzó a engrasarlo. El cerrojo. Apretó la mandíbula, no por ella, sino por el pensamiento de hombres que perseguían a una mujer como ganado. Las preguntas. Los oyentes podrían haber quedado en el aire. ¿Por qué ella? ¿Por qué sola? ¿Dónde estaba su familia? El frío no presionaba, pero ella. Respondido en pedazos. Los soldados empujan a mi gente hacia el norte. Algunos se llevan al este. Yo me quedo. Atrás. La familia se fue. Su voz se quebró en una última palabra, pero no parecía lejos. Él respetaba que ella solo contara lo que quería. No preguntó más. En cambio, le mostró la pequeña trampilla debajo de la cama. El espacio de acceso apenas era lo suficientemente alto como para quedar completamente plano. Sí. Cabalga aquí, puedes esperar abajo. Negó con fuerza con la cabeza. No te escondas. No estás solo. Él la estudió un momento, luego asintió una vez. No discutieron. Entonces ese día transcurría al ritmo de pequeñas labores. Él cortaba leña y la apilaba junto a la estufa. Ella barría las brasas con una escoba de paja. Había cortado hacía meses. Salió cuando ella se bañaba detrás de una manta colgada de una cuerda, y al regresar encontró su abrigo doblado en la silla. Cosió la costura rota de su vestido con una tira de cuero crudo de su bolsa. Cada pintada. Apretado y cuidadoso, recuperando la dignidad pieza a pieza, por eso es el ocaso. Nueva tensión se instaló. La señal del caballo de nuevo en la cresta, débil pero segura. Col. Cerró el obturador, colocó el rifle sobre sus rodillas y puso una manta extra sobre la ventana. No. Anunciar miedo, pero sus movimientos decían la verdad. Ayoka el notó. Tomóla. Atizador en sus manos y se sentó cerca de la estufa, con los ojos fijos en el pestillo. Cuando sus manos, temblando, deslizó una taza de agua por el suelo para que ella pudiera beber sin darse la vuelta. Ese simple acto la tranquilizaron más que las palabras. Se quedaron así durante horas. 2 desconocidos unidos por un silencio. En un punto muerto, esperando a los hombres que aún no se habían presentado afuera. El silencio ya no era vacío. Llevaba peso, casi como un acuerdo. Él no la dejaría. Ella no cedería su terreno. Por eso para cuando el fuego ardía abajo y la cabaña se llenó de sombras. Cole sabía que su lucha era. Solo estaba empezando. Pero también sabía que ella no era solo una carga que había asumido. Era alguien que se negaba a romper y eso le hizo querer mantenerse más firme que antes. La cabaña contuvo la respiración esa noche. El único sonido era el bajo crujido de madera y el leve silbido del viento deslizándose a través de las grietas. Cole estaba sentado a la mesa con el Winchester cruzado. Rodillas. Sus ojos se fijaron en la puerta más que en el fuego. Aoka se sentó cerca de la estufa con el atizador en la mano. Su trenza se enrolló alrededor de su muñeca como si se hubiera anclado. Ambos. Escuché lo mismo. El roce de cascos, el movimiento de hombres afuera que aún no se habían dado a conocer. Cerca. A medianoche, llegó el sonido. Un caballo resopló más allá de la línea de árboles, seguido por el leve crujido del cuero de la silla de montar. Cole sintió un nudo en el estómago. Lo había estado esperando desde el anochecer, pero la expectativa nunca apagó el primer sonido de peligro. Levantó un dedo, agudo y, en silencio, le dijo que no se moviera. Sus ojos se dirigieron a él, luego a la puerta, y se aferró firmemente a la plancha de hierro. El pestillo vibró una vez, y luego otra vez, alguien afuera probándolo. Cole. Se levantó lentamente, manteniendo su peso equilibrado, y llamó a través de la puerta, con voz plana y firme, «Este lugar es Mía. Si lo intentas de nuevo, perderás la mano». Silencio durante bastante tiempo. Me pregunté si se habían ido. Entonces, el sonido de una risa apagada. 3 hombres al menos, con voces apagadas, pero con un tono que reconoció. Su pecho se alzó con fuerza contra la manta mientras susurraba. Ellos. Cole se acercó a la ventana, levantó una esquina de la manta que había colgado y vio sombras contra la nieve. No se iban. No les disparó. Todavía no. Una advertencia tenía que ser clara. No. Dérochador. Dio un paso atrás, accionó la palanca del Winchester y apuntó alto. Por la rendija del obturador.
El disparo partió la noche, resonando en los robles. Había apuntado por encima de sus sombreros. Propósito. Los caballos se asustaron, los hombres maldijeron y luego el sonido de cascos. Se adentraron en los árboles, pero no se habían ido. Conocía a los de su especie. Hombres como ese rondaban. Esperariant à que. Hora débil, un descuido. Las horas posteriores fueron las más duras. Sin luchar. No se movía, solo esperaba. Mantenía un rifle sobre sus rodillas, con la cabeza inclinada. Podía oír más allá del estallido del fuego. Ayoka se sentó rígida en la silla, atizador. Todavía en su mano, con la mirada fija en la puerta. Cuando sus manos empezaron a temblar por el esfuerzo, Cole deslizó una taza de hojalata. El suelo hasta que tocó su rodilla. No lo miró, no necesitaba hacerlo. Bebió, lo dejó y su agarre. Me tranquillicé de nuevo. En ese silencio. Las preguntas del primer capítulo me pesaban y afloraban a la superficie. Ahora, ¿por qué le habían disparado los hombres? ¿Por qué la persiguieron por el gélido país? Preguntó Cole con claridad, sin aumentar la voz. De lo que debía ser. ¿Por qué te persiguen? Su respuesta fue firme y sin disculpas. Quieren intercambiarme. Yo. Luché. Corrí. Su mirada se fijó en el pestillo. Los hombres no olvidan cuando una mujer. Corps. Era el tipo de respuesta que decía más de lo que decía. Cole apretó la mandíbula. No preguntó más. Viví lo suficiente para conocer la forma de la crueldad, no necesitaba más detalles. Lo que importaba era el ahora, los hombres afuera. La mujer que lleva dentro, y su decisión de mantenerla con vida. Sé por qué el tiempo amaneció. Gris a través de las grietas. Los jinetes se habían ido. Cole bajó el obturador y examinó la cresta. Vacía. La nieve se asomaba. Las vías que se dirigían al este. Soltó el aliento que había contenido toda la noche. Cuando se giró, Ayoka lo observaba con los ojos. Oscuro pero firme. Ella extendió la mano para tomar su muñeca. Solo un rose brève. Pero. Tenía más peso que las palabras. No se apartó. Su mano se movió, cubriendo la suya, palma áspera sobre sus dedos más pequeños. Sin palabras, sin promesas. Solo la simple verdad de estar allí. Más tarde esa mañana, volvió a limpiar la herida. Primero le mostró el paño, esperando su asentimiento antes de tocarla. Esta vez no se inmutó. Él notó cómo sus hombros se desplomaron. Solo un poco, como si la confianza se fuera construyendo poco a poco. Después, cuando ella se levantó se puso de pie y se balanceó sin ayuda, lo sorprendió, inclinándose hacia adelante y presionando sus labios contra los suyos, una vez rápido sí. Seguro, se quedó paralizado, luego devolvió el beso con cuidado, como si temiera romperse. Algo frágil. Para Cole, no era calor ni reclamo. Era reconocer que, en la larga noche de miedo, ella había elegido estar a su lado. Y él había elegido la misma rutina vespertina. Regresó. Cortó leña en el patio, con los ojos escudriñando la cresta entre los columpios. Cosía junto a la ventana, la aguja se deslizaba a través del cuero, reparando lo que se había roto. Las preguntas del capítulo 1 que podría haber persistido, si tenía familia, si la enviaría lejos, encontraron sus primeras respuestas en sus palabras. Esa noche, cuando mencionó que la llevarían al norte, a donde habían obligado a su gente, ella negó con la cabeza. No quedaba nadie. Solo yo. Esa verdad le pegó más fuerte que el rifle en las rodillas. No dijo nada más. Solo jaló la silla. Más cerca de la estufa y puso su vestido remendado sobre ella para que se seque. El silencio que. Lo que siguió no fue forzado. Fue el comienzo de algo compartido, construido sobre el miedo, sobrevivido y decisiones tomadas en conjunto. Lado. La nieve afuera se había asentado en una costra delgada y dura por la mañana, brillando tenuemente bajo un sol pálido. Cole salió a revisar las huellas que cruzaban la cresta. Los jinetes habían girado hacia el este, pero el príncipe le contó lo que ya sabía. No habían ido muy lejos, simplemente se habían perdido de vista. Hombres como, que nunca se dejaban ir fácilmente, sobre todo cuando creían que tenían asuntos pendientes. Se frotó una mano rígida. El cuello del alcalde, con la mente ya mapeando el terreno entre aquí y la línea de árboles, decidiendo a dónde podrían regresar. ¿Y qué podía hacer al respecto? Dentro, Aoka estaba sentada junto a la estufa, con su trenza.
suelto sobre su hombro mientras terminaba de coser la costura de su vestido. Levantó la vista cuando él regresó, sus ojos más aguda que la noche anterior. Ella también tenía preguntas. Las que quedaron pendientes. Después de vendarle la herida y compartir su silencio, ella le pidió que no se entrometiera, sino que supiera a qué clase de hombre estaba atada. Ahora. Péléas tante? Cole apoyó un rifle contra la pared, sacudiéndose la nieve. Su abrigo. Mucho trabajo de senderos, pueblos ganaderos. Nunca quise, pero encuentra. Tú. Dudó un momento y luego añadió, perdí a mi familia hace 3 años. Fiebre. Después de eso, dejé de buscar problemas. Solo m'entende cerca, m'entende solo. No fue una confesión que hizo a la ligera, pero ella tenía. Le contó lo suficiente de su propio pasado para que él pudiera igualarlo. Ella asintió lentamente, como si eso explicara su silencio, una forma cuidadosa de moverse a su alrededor. Me mantuviste viva anoche, dijo ella, Su voz era plana, pero esperaba con determinación. No por ti. ¿Por qué? La estudió. La forma en que agarraba la tela de su vestido como si fuera más que tela, como si fuera el último pedazo de su dignidad. Él no pronunció ningún discurso noble porque era lo correcto, porque nadie más lo haría. Era toda la verdad que tenía. El día transcurrió con un propósito. Cole trabajó afuera para reforzar la poca defensa que la cabaña podía soportar. Metió el cubo de agua adentro, apiló leña junto a la estufa, y probó cada bisagra y pestillo. Le mostró cómo sujetar la silla debajo de la manija de la puerta, un truco que había aprendido en pueblos difíciles. A Ayoka no se limitó a observar. Hizo preguntas sobre el rifle, sobre cuántas balas, sobre qué podría hacer si él caía. Él respondió sin condescendencia, entregándole la palanca. Acción para sentir su peso. Lo sostuvo torpemente, pero su mirada permaneció fija. Los oyentes que podrían preguntarse por qué no se fue, por qué se quedó en la cabaña con un extraño, encontraron su. Respondió en la quietud de la tarde. No le quedaba ningún sitio a donde huir. El norte se había ido. El este significaba soldados. El oeste significaba hombres que la perseguía. La cabaña no era solo un refugio. Era el primer lugar donde alguien le había pedido permiso antes de tocarla. Ella. Eso importaba más que el riesgo. Esa noche, mientras el anochecer alargaba el frío, cerca de nuevo, Cole encendió solo una linterna y mantuvo la estufa a fuego lento. Lo intentarán después del anochecer, dijo. Ahí es cuando los hombres. Creo que uno se cansa. Él se sentó con un rifle en el regazo. Ella se sentó junto a la estufa con el atizador, postura. Directo. Las horas se arrastraban. El silencio oprimía con fuerza, pero no estaba vacío. Cada pequeño sonido, el chasquido del fuego, el crujido del techo, atraía sus miradas. A la puerta. Cuando su respiración se aceleró, él habló en voz baja y firme. Ellos. Vengan si son tontos. Estaremos listos si llegan después de la medianoche. El crujido de cascos rompió el silencio. Las sombras se movían contra la nieve pálida. Cole sintió que el viejo nudo del miedo se enroscaba en él. Su estómago, pero mantuvo las manos firmes, tocando con el pulgar el cuadriculado de la culata del rifle. Asintió una vez hacia ella, no una orden, pero un reconocimiento. Estaban juntos en esto, el pestillo se movió. Una voz afuera gritó en voz baja, burlona. Entrégala, vaquero, y nos iremos. La mandíbula de un yoka se tensó. Ella apretó el atizador con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. A Cole le ardía el pecho con la urgencia de responder de la misma manera, pero no lo hizo. Gritó. No desperdició aire. Revolvió la recámara lentamente, el clic metálico transmitía. A través del bosque. Su respuesta fue tranquila, firme. Nos sucedrá. El silencio. Lo que siguió fue largo. Entonces, unas botas se arrastraron y uno de los hombres presionó una mano contra la puerta. Cole levantó la rifle, apuntó al espacio justo encima de donde imaginaba sus cabezas y disparó. El disparo quebró la noche. Astilando la tabla superior del marco de la puerta. Los hombres maldijeron, los caballos relincharon y se dispersaron por él. Oscureció de nuevo. Cole bajó el rifle, pero no se relajó. Sabía que esto no había terminado. Pesarían su orgullo, contra su miedo y decidir si regresar. Por ahora, sin embargo,
La cabaña todavía. Se puso de pie, y lo mismo hicieron los dos. Ayoka exhaló con fuerza, sus hombros temblaron una vez antes de estabilizarse. De nuevo. Ella lo miró, no con gratitud, sino con el firme reconocimiento de alguien que entendía lo que significaba. Para luchar codo con codo. Por primera vez, lo dijo claro. Jinto, Cole. Asintió brevemente, la única respuesta necesaria. La mañana llegó sin disparar un tiro. Los jinetes se habían retirado a los árboles antes del amanecer, pero Cole sabía que no debía creer que habían terminado. Salió primero. Ligero. Rifle colgado, escudriñando la nieve con sus huellas entrelazadas como hombres que no habían decidido si atacar o escabullirse. Volvió a contar 3 conjuntos de huellas, igual que antes, hombres pacientes, esperando. Hambre o miedo de abrir la puerta de la cabaña. Dentro, Aoka estaba en la estufa, agachado. Bajo, revolviendo una olla de gachas de harina de maíz con el mango de una cuchara de madera. La vista lo hizo detenerse. Ella tenía su manta envuelta alrededor de sus hombros, cabello trenzado de nuevo con fuerza, rostro demacrado pero más firme que la noche en que la encontró. Ella había reclamado parte de la cabaña, había reclamado la tarea de cocinar, y en ese un pequeño acto fue la respuesta a una pregunta que cualquier oyente podría haberse hecho desde el principio. ¿Por qué no salió corriendo? La verdad era evidente. No había lugar más seguro que esta pequeña habitación con su única estufa y un hombre que preguntaba antes. La tocó. Cole colgó su abrigo, puso el rifle a su alcance y se sentó frente a ella. En la mesa. Volverán, dijo simplemente. Ella no se inmutó. Entonces esperamos. Comieron en silencio, pero ya no era el silencio de desconocidos. Era el silencio de 2 personas escuchando el mismo hilo afuera. El mismo arroyo de árboles, la misma advertencia en el viento. El día transcurrió, y compartieron el trabajo sin problemas. Cole. Patio de madera partido, cada golpe resonando con fuerza en el aire helado, mientras Ayoka barría el suelo de la cabaña y sacudía la ropa de cama afuera. Cuando regresó, ella había remendado una de sus camisas con la tela sobrante que la señora Talbot una vez le había dado. Se lo trajo, con puntadas desiguales, pero fuertes. Se lo entregó doblado, no. Mirándolo mientras decía, diste tu camisa como vendaje. Ahora vuelve a burbujear. La tomó con un gesto de la cabeza, sorprendido, al ver cómo ese simple acto le atravesaba el pecho. Estaba acostumbrado a remendar solo, a comer solo, a no hablar con nadie. Durant mes es. Tener otro par de manos en la cabina transformó el peso del silencio en algo diferente. Algo que hacía que el lugar se sintiera menos como una cabaña y más como un hogar. Al caer la tarde, trazó un plan. Se turnan durante la noche. Uno descansa, el otro vigila. No se arriesgarán a una carga a menos que piensen que estamos durmiendo. Ella asintió sin dudarlo, apretando la mandíbula como un soldado al que le dan órdenes. Cuando llegó su turno, se sentó con el rifle sobre su regazo, los hombros erguidos a pesar de la cicatriz reciente debajo de ella. Vestido. Estaba tendido en una cama de cuerda, con las botas todavía puestas y el sombrero inclinado sobre su rostro. El sueño llegó. Ligero, roto, pero se permitió la confianza de cerrar los ojos porque ella estaba allí vigilando. Cuando despertó, cerca de la medianoche, ella todavía estaba sentada rígida en la silla, con el rifle firme sobre sus rodillas, aunque sus ojos estaban Pesado. Se levantó, se acercó y le tocó la mano brevemente. Mi turno. Ella no discutió, solo le entregó el rifle, sus dedos rozando los de él por más tiempo del necesario. Ese toque persistió incluso después de que ella se acostó en la cama y giró la cara hacia la pared. Las preguntas que quedaron de los capítulos anteriores encontraron sus respuestas en esas horas de la madrugada. ¿Cómo podrían 2 desconocidos, una mujer comanche y un vaquero solitario, confiando lo suficiente el uno en el otro para compartir la guardia en la oscuridad de la noche? La respuesta no fue dicha. Fue en el hecho de que ella dormía mientras él vigilaba, y él dormía mientras ella vigilaba, y ninguno de los dos dudaba del otro. Mantendrían la línea, por lo que los jinetes de Donna seguían allí. Cole vio humo desvanecerse en la cresta. Prueba de que habían acampó en lugar de seguir adelante. El problema no había pasado, solo se detuvo. Cerró el obturador de nuevo y guardó el rifle. Sobre la mesa. Una yoca se levantó de la cama, con el pelo suelto ahora,
su vestido remendado pero todavía áspera. Ella captó su mirada mientras hablaba, con voz segura. Yo. Quédate aquí. No corro. Si vienen, peleo. La estudió un largo momento, luego asintió una vez, no porque él estaba de acuerdo con el riesgo, pero porque sabía que ella no aceptaría nada más. Y en ese asentimiento había una verdad tácita que cualquier oyente podría haberse preguntado desde el capítulo 1 si Cole la veía como una carga o como alguien que valía la pena. La respuesta estaba clara en la forma en que cargó cada cartucho en el Winchester, uno por uno. Firme y seguro. Ya no solo sobrevivían uno al lado del otro. Se preparaban como si la cabaña les perteneciera a ambos. El sexto día amaneció más frío que el resto. El tipo de frío que quemaba los pulmones con cada respiración. Cole salió el patio, las botas crujiendo sobre la dura capa de nieve, y volvió a ver el humo en la cresta. Los hombres no se habían ido. Estaban esperando, dando vueltas, tal vez decidiendo cuánto valía para ellos la mujer que estaba dentro. Sintió el peso de aquello en su interior. Su pecho. Había visto asedios antes, generalmente en pueblos, hombres borrachos rodeando Un bar. Aquí afuera, era diferente. Sin ley, sin sheriff, solo él, ella y él. Delgadas tablas de la cabaña. Cuando regresó adentro, Ayoka estaba alimentando el fuego con pequeños trozos de madera partida. Ella lo miró fijamente, buscando respuestas en su rostro. Él no habló. Le dio. De todos modos. Siguen ahí. Asintió una vez sin sorpresa. Me quieren. Sí. La voz era firme, no como la de una víctima, sino como la de alguien que se negaba a ser llevado como propiedad de nuevo. Cole se sentó en él. Mesa con municiones en fila. Sus manos se movían lenta y pausadamente. Esfuérzate más esta noche. Ese día trabajaron como si la cabaña fuera un fuerte. Cole arrastró troncos adicionales contra la pared que da a la cumbrera. Más por tranquilidad que por cobertura real. Un yoka hervia tira de tela. No solo por las heridas, sino también por las máscaras de humo si los hombres intentaban disparar. Las preguntas. El oyente podría haberse preguntado desde el principio. ¿Podía defenderse o solo confiaba en él? Respondió aquí. Practicó con un rifle, torpe al principio, luego mejoró. Con el hombro firme, la mejilla presionada contra el soporte, la respiración firme. Cole. Corrigió su agarre una vez, su mano se cerró suavemente sobre la de ella, y un momento. Llevaba un peso más allá de la lección. Ella lo miró y no se apartó hasta que él retrocedió. Cayó la tarde, y llegó la prueba. Un caballo resopló cerca entre los árboles, luego otro. Cole se puso. Él se quedó junto a la puerta, con el rifle listo, mientras Ayoka se agachaba junto a la persiana con la pistola que le había entregado. Los hombres no. Esta vez llamaron. Gritaron, vaquero, si la entregas, quizá te dejemos ir. La respuesta de Cole fue tranquila, uniforme. ¿Tú la quieres? Tendrás que llevártela a través de mí. El primer golpe llegó a la puerta, una bota azotándose con fuerza. El marco. Cole disparó a través de la tabla superior. Salieron astillas y los hombres se tambalearon hacia atrás, maldiciendo, una pausa, luego. El sonido de cristales rotos. Una botella en llamas se estrelló contra la pared exterior. El humo silbaba, pero la nieve sofocó la mayor parte antes de que se prendiera. Aún así, la intención fue aclarada. Un yoka. Su respiración se aceleró, pero no se congeló. Apretó la pistola con fuerza, con los ojos encerrada en la ventana. Cole la miró, vio el miedo bajo la superficie y habló en voz baja. Está a salvo. Estoy aquí. Esa garantía no era para aparentar. Era para. Y la estabilizó lo suficiente como para mantenerse firme. Cuando otra sombra se acercó rápidamente al obturador, disparó una vez. Disparo que resonó con fuerza en la oscuridad. Un grito respondió. Prueba de que no había fallado por mucho. Sus hombros temblaron, pero ella no soltó el arma. La pelea se prolongó durante largos minutos, luego horas. Hombres dando vueltas, probando, lanzando amenazas contra las paredes. Cole solo respondió. Cuando era necesario, una ronda a la vez, sin desperdiciar nada. El fuego interior ardía abajo, y la cabaña olía a pólvora y humo, pero seguía en pie. Cuando amaneció, finalmente se rompió, la cresta estaba tranquila. Las huellas decían la verdad.
2 de los hombres. Había arrastrado a un herido. Por ahora, el asedio estaba roto. Dentro, Cole se sentó. Con el rifle a un lado, su cuerpo se desplomó tras horas de tensión. Ayoka bat Joel. Pistola, sus manos temblaban solo cuando el peligro había pasado. Ella lo miró, con el pecho agitado, y sus ojos reflejaban algo tácito. Gratitud, sí, pero más que eso. Ella lo había apoyado. No estaba detrás de él. Cruzó la habitación lentamente, puso su mano sobre su pecho y susurró, juntos. Él puso su mano sobre la suya, la palma áspera presionando calor en sus dedos. En ese momento, la cabaña se sentía diferente. No era solo un refugio, no era solo suyo. La pregunta que había persistido desde la primera noche, si se iría cuando fuera lo suficientemente fuerte, quedó en silencio entre ellos. Su toque dio la respuesta sin palabras. Esa noche, cuando se acostaron, no fue solo para dormir. Él se quedó cerca, con las botas puestas y el rifle al alcance, pero su hombro rozó el de él, y ninguno de los dos se movió. La confianza se había forjado en las horas oscuras del asedio, y ahora aguantó. La mañana siguiente al ataque amaneció fría y helada. El humo de la estufa se filtraba tenuemente por la chimenea. Una señal que a Cole no le gustaba dejar para los ojos en la cresta, pero la cabaña necesitaba calor. Salió, observando él. Una hilera de árboles con el rifle al brazo. La nieve lo contaba todo. 3 jinetes se habían retirado, arrastrando el cuarto entre ellos. Uno de ellos había recibido un fuerte impacto. Probablemente la manoca le había disparado. Eso explicaba por qué no habían. Presionó con más fuerza antes del amanecer. Pero Cole sabía que hombres así no perdonaban. Volverían si el orgullo superara al miedo. Dentro, Ayoka estaba agachada junto a la chimenea, añadiendo leña. Su rostro estaba demacrado, con fatiga, pero sus ojos lo siguieron en cuanto entró. No preguntó nada, solo leyó su mirada. Él respondió. De todos modos. No se han ido para siempre, pero uno está herido. No se relajó, solo volvió a poner la olla sobre las llamas. Hombres heridos. Tomar decisiones más crueles, dijo en voz baja. Él sabía que tenía razón. Se sentaron a comer. Harina de maíz de nuevo con tiras de cecina ablandadas en caldo. La rutina era simple, pero los tranquilizó a ambos. Para. Por primera vez desde que se despertó en su camarote, le preguntó sobre su vida anterior. ¿Por qué te quedas solo? No con Pariente. Era una pregunta que cualquier oyente habría tenido presente desde el primer capítulo, sin haberla formulado hasta ahora. Cole dejó su cuchara, ojos en la mesa. Tenía esposa, tenía un hijo. La fiebre se los llevó. No podía. Después de la cena, el trabajo mantiene la mente despejada. Su voz era monótona, pero sus manos se apretaron alrededor del cuenco de hojalata. Aoka lo estudió en silencio. Luego, hablé en voz baja. Sois pariente. Los soldados los dispersaron. Algunos se fueron al norte, otros al este, tal vez. Muerto. No lo sé. Solo le queda este vestido a mi madre. Tocó la costura reparada, sus dedos firmes ahora en lugar de aferrándose. Ese detalle respondió a la otra pregunta que un oyente podría haberse hecho. ¿Por qué había luchado tanto por? La prenda rota cuando Cole la encontró por primera vez. No era vanidad. Era la última pieza de familia que llevaba. El resto el día se dedicó a reparar lo que la noche había sacudido. Cole revisó el marco de la puerta astillado por las botas y lo reforzó. Con clavos nuevos y una tabla del cobertizo. Un yoka cortó tela en tiras, enrollándolas firmemente para vendarlas. Trabajé sin desperdicios. Cada acto, un paso hacia una noche más duradera. Attardez-vous. Cole tomó una decisión. Estamos deseando que decidan. Si vuelven a presionar, será más difícil. Dudó, y luego añadió. Pero no te dejaré. Nos mantendremos aquí. Ayoka lo miró a los ojos sin pestañear. Yo. Elige este lugar también. No corré. Esa noche, volvieron a compartir guardia, pero algo había cambiado. Cuando Cole entregó, ella tomó el rifle para su turno, sus dedos rozaron los de él y ninguno se apartó. Más tarde, mientras dormitaba en la silla, se despertó y la encontró sentada cerca. Su manta cubría ambos brazos. Hombros. Ella no habló, solo se quedó cerca, y él no se apartó.
El vínculo entre ellos, frágil al principio, se había convertido en algo visible ahora. Las preguntas de antes, si ella confiaba en él, si la veía como una carga, fueron respondidas en esos momentos sin palabras. Horas. Ya no eran desconocidos reunidos por casualidad. Eran dos personas que habían decidido por su cuenta. Maneras de estar uno al lado del otro. Antes del amanecer, la tierra afuera estaba quieta y silenciosa. Los jinetes aún no habían regresado. Pero el peligro había tallado algo permanente dentro de la cabaña. Cuando Aoka puso con la mano ligeramente contra su brazo mientras el fuego crepitaba, Cole no se movió para esconderse. La sensación que lo invadió. Cubrió su mano con la suya, firme y seguro. Por primera vez desde la fiebre. Durante años, se permitió pensar no solo en sobrevivir al día siguiente, sino en tener alguien con quien sobrevivir. La octava noche llegó cargada de silencio. La nieve se había detenido hace 2 días, dejando la tierra desnuda y quebradiza bajo un cielo duro. Cole sabía que el silencio no significaba seguridad. Significaba que los hombres estaban planeando. Mantuvo el rifle sobre su regazo, el fuego bajó y la lámpara se apagó, por lo que la cabaña parecía más oscura desde afuera. Aoka se sentó enfrente, con su manta abrigada, pero su postura era recta. Había preguntado antes qué pasaría si los jinetes cruzaban la puerta. Era el tipo de pregunta que cualquier oyente podría haberse hecho desde el primer disparo. Cole había respondido con claridad, sin pestañear. Entonces yo. Interponte en su camino, y si caigo, toma el rifle y asegúrate de que ninguno de ellos salga caminando. Ella lo había mirado. Largo rato, luego asintió, no porque quisiera la carga, sino porque entendía que no había otra verdad. Cerca de la medianoche, llegó el ataque. Los cascos martillaban en el silencio. Más cerca esta vez, temerarios por la desesperación. La puerta se cerró con un golpe de hombro. Cole ya estaba en su sitio, con la palanca amartillada y la mirada fija. Disparó una vez. Atravesó la tabla superior con un astillamiento. Un grito se escuchó desde afuera. Otra bota golpeó con más fuerza y Aoka se preparó para silla bajo el pestillo. Retrocede, ordenó Cole, dando un paso adelante. Empujó la mesa contra la puerta justo cuando se doblaba por otro golpe. Las sombras se movieron en la persiana. Esta vez, una. El cañón de la pistola centelleó entre las grietas. El disparo falló alto, abriendo un agujero en la pared. Cole respondió con su propia ronda y el silencio siguió. Los hombres se retiraron solo por un momento antes, volviendo a dar vueltas. Esta vez, uno de ellos intentó tocar el tejado. Cole oyó unas botas raspando las tejas, un sonido agudo por encima del viento. Le puso el rifle en las manos a Aoka. Sujeta la puerta. No los dejes pasar. Ella la agarró con el rostro serio mientras él agarraba la pistola y se dirigía a las vigas. La figura se desplomó a medias. Antes de que Cole disparara, el hombre cayó con un ruido sordo a la nieve. Su caballo, asustado, quedó en el punto 2. Los gritos eran furiosos ahora, arrastrados por el miedo, pero no cesaron. Daban vueltas. De ancho, disparando contra las paredes para hacer vibrar la cabina. Aoka respondió una vez, sus disparos. Atravesando el obturador, tan cerca que uno de ellos maldijo y retrocedió. Había aprendido rápido. Cole. Lo vi en la forma en que recargaba con manos temblorosas pero firmes. El enfrentamiento se prolongó hasta el tenue gris del amanecer. Se deslizaron por las grietas. Finalmente, los jinetes se separaron. Uno guió al otro, arrastrando a su camarada herido. El sonido de los cascos se desvaneció hacia el este. Cole se quedó en la puerta hasta que se hizo el silencio. Solo entonces bajó el rifle. Dentro, el aire estaba denso de humo y pólvora. La mesa estaba marcada, la pared, llenos de agujeros, pero aún estaban en pie. Aoka se apoyó en el poste de la cama, el rifle suelto en sus manos. Cuando la miró, ella logró respirar sin aliento. Nosotros. Vivo. Cruzó la habitación, le quitó el arma y la dejó. Su mano se detuvo sobre la de ella, con la palma áspera sobre sus dedos temblorosos. Porque estuviste conmigo por un momento, ninguno se movió. Entonces ella extendió la mano, rozando con la otra la línea de su mandíbula. La cercanía no fue apresurada, no fue forzada. Ella se inclinó, presionando sus labios contra los de él,
lenta y segura. Esto no era rápido. El beso de gratitud que le había dado después del primer asedio. Fue una decisión clara y deliberada. Cole respondió con la misma moderación que mostraba en todo lo demás, firme, constante, un hombre. Cuidado de no tomar más de lo que se le daba. Cuando se separaron, el silencio entre ellos cambió. No era solo. Ya no sobrevivía. Era pertenencia. Las preguntas que quedaron pendientes desde los primeros capítulos, si se iría cuando ella estaba sanada, si él era lo suficientemente fuerte como para abrirse de nuevo, tenían la respuesta aquí. Ella había decidido no huir. Había decidido no soltarse. Esa mañana, Cole arregló la puerta con tablas nuevas, con las manos firmes a pesar de la agotamiento. Aoka cocinó lo último de la harina de maíz, colocando los tazones en la mesa sin decir palabra. Cuando se sentó frente a ella, sus hombros casi se tocaban, y ninguno se movió. Affura, la tierra. Permaneció inmóvil. El peligro retrocedió por ahora. Dentro, la cabina ya no se sentía como si fuera solo suyo. Se sentía como si fuera suyo. La tierra estaba tranquila por primera vez en una semana. Cole salió al amanecer, su aliento flotando en el aire helado, observando las crestas una última vez. La nieve le dijo todo. 3 conjuntos de vías que se dirigen hacia el este. Ninguna señal de retorno. Los hombres se habían ido para siempre, con el orgullo roto por el miedo y la pérdida de sangre. Siguió su rastro, lo suficientemente lejos como para estar seguro, luego regresó a la cabaña. La tensión que lo había presionado durante días se alivió. Con cada paso de los cascos de regreso a casa. Cuando abrió la puerta de la cabaña, el olor a pan lo recibió. Aoka estaba en él. Estufa, con las mangas arremangadas, la trenza cayendo sobre su hombro mientras sacaba una sartén de tortitas de maíz por el calor. Ella levantó la vista, buscando su rostro. Se fue, dijo. Dijo simplemente, apoyando el rifle contra la pared. Por primera vez, lo decía sin reservas. El alivio se notó en su postura, aunque no sonrió. En cambio, asintió una vez y fijó la pan en la mesa. Comieron juntos, el silencio ya no estaba oprimido por el miedo. En cambio, conllevaba el peso de una decisión. Después de la comida, Cole salió a cortar leña. La pregunta que cualquier oyente podría haber tenido desde el principio lo apremiaba ahora. ¿Qué pasaría? ¿Cuándo se curó? ¿Se iría al norte, caminaría al este o lo dejaría de vuelta con tranquilo? Clavó el hacha en el bloque una y otra vez, pensando en el vacío. Desde que la fiebre se había llevado a su familia, de cómo la cabaña había permanecido como una tumba hasta que ella la llenó de fuego y movimiento. D'entre Aoka limpió la cabana, doblando monta, remendando la rota. Camisas, colocando su bolsa de cuentas en el estante que él había despejado para ella. Cada acto era pequeño, pero respondía a la pregunta era tan clara como las palabras. No se disponía a irse. Estaba reclamando el espacio por la tarde. La encontró. Afuera, observando el horizonte con el abrigo que le había dado bien abrigado. Se unió a ella, permaneciendo en silencio durante un largo rato. Un rato antes de que hablara. Dije que te montaría donde quisieras. Familiares, amigos, donde fuera. Sus ojos se quedaron fijos en él. Horizonte. No queda nadie. No hay lugar esperando. Solo aquí. Ella giró con firmeza. Tú. Me dio la opción. Elijo esto. Cole sintió que algo cambiaba en su interior. Algo que había enterrado desde entonces las tumbas de su esposa y su hijo. Asintió una vez. La promesa silenciosa de un hombre. Y aquí está. Los días después ya no eran de supervivencia sino rutina. Construido con ambas manos. Él partía cedro y lo cepillaba para hacer una caja para sus labores de cuentas. Barría y cocinaba, colgando hierbas secas junto a la estufa. Cuando él salía a montar la cerca, ella estaba allí remendando costuras o acarreando agua. La cabaña ya no es un lugar solitario, sino uno compartido. Talbot visitó, una vez, sus ojos agudos mientras entregaba la tela y el sur. Observo la vista. De un yoka que cuidaba el fuego y el carbón apilando leña sin hablar, luego asintió levemente con complicidad. Me alegra ver la vida en este lugar de nuevo. Era el testigo externo que ninguno de los dos había pedido, pero ambos necesitaban el punto uno.
Atardecer cuando el sol extendía su oro sobre las tablas del suelo. Cole estaba sentado tallando la caja de cedro. Aoka estaba sentado a su lado, cosiendo un desgarrón en su abrigo. Sus manos rozaron la mesa, sin intención. No se retiró. Ella lo miró una vez, luego se inclinó, presionando sus labios contra los de él. De nuevo, más lento esta vez, seguro de que lo devolvió sin dudarlo. El beso no se trataba de un peligro pasado. Se trataba de quedarse. La imagen final fue sencillo pero completo. La cabaña calentada por la estufa, 2 pares de botas junto a la puerta, su labor de cuentas metida en él. La caja de cedro que había hecho. El dolor de Cole ya no era la única presencia en la habitación. El vestido de Ayoka reparado, su dignidad intacta, su elección hecha, sus manos. Descansando uno cerca del otro, sin necesidad de abrazarse porque la decisión ya estaba tomada. No se separarían. La cabaña era suya. El largo invierno les había dado algo que ninguno esperaba. Familia reconstruida, no por la sangre, sino por elección. Y cuando el viento sacudía las grietas, ya no se tensaban. Ellos se quedaron.